Parece que hay fuego amigo dentro del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dígame. No gustó mucho el grito del doctor Saade ayer saliendo de la plenaria del Congreso pidiendo reelección. Justamente después de que terminó de intervenir la representante Garrido. Pues vamos a ver qué pasa ahora. Recap Blue. Diuremax, diurético. La Arquidiócesis de Barrancabermeja aceptó ser mediadora en un posible proceso de paz. La carta enviada por John Jairo Fernández, alias Marihuano, cabecilla del grupo delincuencial Los de la M, a la diócesis de Barrancabermeja desde la cárcel de Cómbita, Boyacá, en la que solicitó ser puente de diálogo con otras bandas criminales, la iglesia respondió con un llamado a la construcción colectiva de paz, dejando claro que su papel seguirá enmarcado dentro de la legalidad y el respeto por los derechos humanos. Así lo dio a conocer el director de Pastoral Social del Magdalena Medio, el sacerdote Jairo Rabé. Esta tarea de la paz es una tarea de todos y que ya que se dio el primer paso, que se sigan dando muchos pasos más para poder construir los caminos de paz en nuestra región. La diócesis de Barrancabermeja insistió en que el proceso debe comenzar desde el territorio con acciones concretas como la Mesa Intersectorial por la Vida y avanzar hacia propuestas regionales y nacionales de paz. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. La representante a la Cámara, Lina María Garrido, afirmó en Mañanas Blue que el presidente Gustavo Petro utilizó a la vicepresidenta Francia Márquez para llegar al poder. Cuando Gustavo Petro la echa del Ministerio de la Igualdad, yo le envié una carta a Francia Márquez y le dije que tuviera la dignidad de renunciar y demostrar ese activismo y esa defensa por las causas que a lo largo desde su trayectoria la había llevado a tener tanto poder. Lo que pasa ahora. Un trino que se está conociendo de Carlos Carrillo, que es el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres. Todo por cuenta del episodio que, si les parece, vamos a ver de inmediato a través de YouTube y a través de Dito. Ustedes se pueden conectar y si no, ya les describimos qué fue lo que pasó. Bueno, vamos a ver si rueda completo el video. Pero esto es... Termina la representante Garrido, alzan el puño y ahí estamos viendo del lado derecho de la imagen al doctor Alfredo Saade gritando reelección. Eso fue lo que pasó. Y levantando el puño. Exactamente. Que fue la imagen también que se quedó, no solo de él, sino del presidente Gustavo Petro y Benedetti levantando el puño a modo de victoria. No sé cuál sería el mensaje que querían enviar. Pues lo que pasa ahí es que además la bancada del Pacto Histórico se levanta y empiezan también a levantar los carteles que tenían con diferentes mensajes. Uno de ellos hablaba reelección del cambio. Sí, exactamente, fue el mensaje que se movió o reelegir bastante, el cambio, para ser 100% preciso. Sí, más preciso sobre ese mensaje que, digamos, fue parte de ese grito que se dio por parte de Alfredo Saade, pero también de varios miembros del gobierno, y que él mismo terminó replicando en redes sociales, porque después, en medio de la pelea que ha tenido durante estas últimas horas con diferentes sectores, hay una frase que llamó bastante la atención en su cuenta de X, en la que dice, abro comillas, definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. No se sabe cómo, porque digamos hoy la reelección está prohibida, no se hay ninguna... La Constitución no lo permite. Exactamente, no hay ningún cambio que esté en curso para cambiar precisamente esa parte de la Constitución. Sin embargo, esto ya genera molestias, incluso molestias internas. Esta es la fractura interna número 2000 que podemos ver en el gobierno nacional. Ya hemos visto
Más temprano contábamos el caso, por ejemplo, del ministro de Justicia, Conoti Patiño, que criticaba mucho esa posición que había tomado con el proyecto de paz total que está tratando de reactivar el gobierno, pero hasta ahora en un largo trino, digamos un poco habitual para Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, es el otro, digamos, fractura interna del gobierno nacional. Primero le dice a Alfredo Sae que no haga más payasadas, que no haga más, digamos, de este espectáculo, y le dice que no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley, y en Colombia no hay reelección, y el mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Recortemos la frase del presidente Petro, diciendo que no quiere estar en Casa de Nariño, que le parece un palacio frío y que no quiere volver a estar ahí. Acá el mensaje del director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se, digamos, sube de tono y le dice al jefe de despacho que su trabajo no es lambonear el gabinete ni sino el de cumplir a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera más problemas a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete, le está diciendo que salga del gobierno, y no olvide que a los que hoy está llamando ineptos, es decir, a los partidos políticos de oposición, en otrora le sirvieron de apoyo en el sector político. Esto muestra una fractura grave otra vez en el interior del gobierno nacional, aunque, como le hemos dicho, hoy el poder que tiene el actual jefe de despacho, Alfredo Sae, es bastante fuerte, digamos, lo hemos visto hablarle al oído del presidente Gustavo Petro, le entregó, más temprano explicamos todo el proceso de pasaportes, y le ha dado responsabilidades muy importantes en su poco tiempo que lleva allí en el gabinete de la República. Y lo cierto es que Carlos Carrillo ha sido muy crítico, acá incluso en los micrófonos de Recap Blue, porque el gobierno no les ha girado los recursos que necesita para atender las emergencias y para atender, digamos, a los damnificados por las lluvias en el país. Es decir, ya está fracturada esa situación ahí, pero se termina por complicar ahí con las críticas que hace Carrillo en contra de quien hoy es la mano derecha del presidente Petro. Hablábamos hace unos días aquí en entrevista con Recap Blue con el doctor Carrillo de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, quien decía, mire, quedan 9.000 millones de pesos de aquí a finalizar el año. Hay previstas más de 1.700 emergencias que podrían ocurrir en estos 5 meses y medio que quedan de 2025, y ya le hemos pedido al presidente Gustavo Petro que autorice el desembolso de 1.9 billones de pesos, pero eso todavía no se ha dado. Carlos Carrillo levanta la voz, lo hace a través de su cuenta en X, con este trino: ya está bueno de payasadas. Usted no es un opinador o un tuitero cualquiera, es el jefe de despacho del presidente de la República. Su opinión, su obligación legal y moral es respetar la Constitución y la ley. En Colombia no hay reelección. El mismo presidente ha dicho muchas veces que no le interesa. Si su trabajo es lambonear, el del gabinete es cumplirles a los colombianos. Su incansable búsqueda de atención nos genera problemas a todos. Si le gana la pulsión activista, pues levántate y vete. Y no se le olvide que esos a los que hoy llama ineptos fueron los que lo avalaron en sus aventuras políticas. Cambio Radical y Centro Democrático. De verdad que no le queda este showcito. Es lo que le está diciendo Lucas a esta hora. Carlos Carrillo a Alfredo Sae, el jefe de gabinete, respondiéndole a un trino de hace 10 horas en donde Alfredo Sae escribe: la inepta oposición fue como siempre incapaz de rebatir el extraordinario discurso del presidente Gustavo Petro. Lo único que saben es destilar veneno por la boca. Definitivamente haré todo para que el nombre del presidente Petro sea repostulado en el 2026. Levántate y una bandera de Colombia. Y que, como bien decía Valentina Silvia, pues esta es una nueva novela de fuego amigo, de ruptura, de enfriamiento en las relaciones, porque acuérdese que es que ha habido varias desde el principio del gobierno. Se me vienen a la cabeza Laura Sarabia y Armando Benedetti, que pues ha tenido varios episodios de ese enfrentamiento. Se me viene a la cabeza también Luis Carlos Reyes y el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Bueno, ponga a Francia Márquez con el presidente Gustavo Petro, que cada vez más pues se evidencia eso. Ayer, de hecho, la vicepresidenta pues se queda en el recinto, llegó por otro lado, no llegó con el presidente. Ella llega sola, exactamente. No llega con el presidente, no llega, digamos, con el grupo de compromisarios, que son los que envía el Congreso de la República para invitar al presidente al Congreso a la instalación de las sesiones ordinarias, sino que llega mucho antes y lo hace en compañía de su esposo. Uh-huh. También estuvo la vicepresidenta en el desfile del 20 de julio,
pero aquí en Bogotá, sobre la avenida Boyacá, no con el presidente Gustavo Petro en Santa Marta. Ahora, eso es habitual. Normalmente el vicepresidente y el presidente no están en el mismo sitio por un tema de seguridad, y que es lógico, el vicepresidente, su única función constitucional es reemplazar al presidente en caso de ausencia temporal o absoluta. Esa es la única función constitucional. Pero lo que sí hemos visto es un resquebrajamiento total en la relación entre el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Pues recuerde usted lo que dijo en el Consejo de Ministros hace una semana. Del 4 de febrero, por supuesto, donde la vicepresidenta Francia Márquez es la primera en levantar su voz de protesta. Habla contra Laura Sarabia, contra Armando Benedetti. Le dice al presidente que incluso ella ha tenido que parar en algunos momentos a Laura Sarabia y decirle, perdón, es que yo soy la vicepresidenta. Bueno, ahí esto comienza, digamos, de manera pública, pero como bien dice usted, el martes pasado pues también se evidencia nuevamente en un Consejo de Ministros televisado. Y lo de ayer, Silvia, pues... ¿Cómo fue la frase, Valentina? A mí ningún negro... A mí ningún negro me puede decir que puede excluir o no a un actor porno. Recordemos ese Consejo de Ministros de una gran mezcla de temas del presidente Gustavo Petro, que estaba hablando precisamente de las críticas que había recibido desde la misma vicepresidenta Francia Márquez por el nombramiento de 2 personas en el Ministerio de Igualdad, que fue el ministerio que se creó por liderazgo en ese momento de la vicepresidenta. Decía el presidente confesando que la doctora Francia Márquez, que la vicepresidenta Francia Márquez le había dicho que iba a renunciar si nombraba a estas 2 personas en sus cargos. Efectivamente los nombró, y digamos ahí terminó por abrirse más ese distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta Francia Márquez. Que además después del Consejo de Ministros dejó de ser ministra, ¿no? Sí, la sacaron del Ministerio de la Igualdad. Claro. Como ministra, y finalmente, pues ya creo que 2 semanas después, llega Carlos Rosero como el nuevo ministro de la Igualdad. De hecho, pues no volvió a estar presente en los consejos de ministros, pues porque ya en su calidad de vicepresidenta no tiene por qué estar presente. Bueno, y entonces a esto súmale Laura Sarabia con Benedetti. Tuvimos en la primera temporada Álvaro Leiva versus Benedetti, que hasta drogadicto le dijo en algún momento. O sea, la lista sigue. Podríamos sentarnos aquí a hablar y es mucho el fuego amigo que ha habido dentro del pacto histórico. Bueno. Me acabo de acordar de otra. ¿Cuál? Laura miente, presidente. Cuando le dice Gustavo Bolívar en medio de ese Consejo de Ministros, por la llegada de un vuelo con migrantes de Estados Unidos, donde la ex canciller Sarabia dijo en su momento que no había funcionarios del DPS ahí presentes. De todos esos funcionarios que usted acaba de mencionar, haga el cálculo de quiénes quedan. Gustavo Bolívar no está presente. Francia Márquez tampoco. Ya no es ministra, sigue siendo la vicepresidenta, Márquez, por supuesto. Ajá. Laura Sarabia, ex canciller. Álvaro Leiva, ex canciller. Luis Carlos Reyes, fuera del gobierno. Sí. Ocampo, José Antonio Campo, que fuera completamente. Fuera. De los primeros en irse, ¿no? Bueno, 55 ministros, ¿no? Es la cifra que tenemos hasta el momento. Muchos de esos no están. Permanece el ministro Benedetti, que es el ministro del Interior. Vamos a ver qué pasa con esta nueva pelea entre el doctor Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, a quien le preguntábamos, ¿usted le tocó bailar con la más fea? Y básicamente nos decía, pues... literal. Es que entró a manejar una institución completamente desfinanciada en los rines porque saquearon la Unidad de Gestión del Riesgo entre Olmedo López y Sneider Pinilla, con toda la corrupción probada por la Fiscalía en muchos casos y por probar en algunos otros. Y ahora es Carlos Carrillo el que le dice a Alfredo Saade que ya está bueno de payasadas, luego de que Saade, desde ayer, en ese video que les estábamos mostrando, pusiera sobre la mesa nuevamente el fantasma de la reelección para el presidente Gustavo Petro. 9:24 p.m. es el video de lo que pasó justo después de que termina Lina María Garrido su discurso en esta réplica de la oposición. Alza la mano Alfredo Saade y dice reelección varias veces. Esto mientras pues le gritan por un lado desde la oposición mentiroso al presidente Gustavo Petro, y desde el otro el pacto histórico lo aplaude, levanta los carteles con mensajes sobre el cambio y lo que ha sido el gobierno del presidente Gustavo Petro, mientras el doctor Saade grita